Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yendi Marlene, mi profesión es médico general y pues les vamos a traer un tema un poquito controversial pero bastante interesante acerca de usos y costumbres, sexualidad y también matrimonio infantil. Todos estos temas tratados en conjunción. Bueno, pues buenas tardes, yo soy la doctora Sofía Huerta, soy médica sexóloga y pues aquí apoyando con un poco de los usos y costumbres y del tema de matrimonio infantil, sobre todo aquí en Baja California, que es muy interesante este tema y lo que se estuvo investigando y viendo acerca de todo esto. Bueno, pues como ya nos hemos presentado en los otros espacios, pues soy Liana Nevares, ¿verdad? Psicóloga, y a tocar este tema sobre el tema de usos y costumbres con el tema de los matrimonios y pues a todo aquello que en su momento también podamos comentar, ¿verdad? Ok, para comenzar, yo creo que es importante definir primeramente lo que se considera como matrimonio infantil. A manera de concepto de definición, un matrimonio infantil se considera ya sea la unión legal o habitual, es decir, lo que se considera solamente vivir juntos, de uno o varios jóvenes, de uno o dos jóvenes, es decir, que una de la pareja, ya sea hombre o mujer, que mayoritariamente es la mujer, sea menor de 18 años. Y también puede ser que en dado caso se den los dos de la pareja, los dos individuos, sean menores de 18 años. Es importante también como definición manejar lo que viene siendo los usos y costumbres, que es uno de los temas que vamos a abordar pues en este conversatorio. Como definición tenemos que los usos y costumbres son los rituales, usos, fiestas, costumbres, tradiciones que hacen parte de la cultura de una comunidad, de una sociedad en sí, y reafirman su identidad a través de la práctica de estos mismos. Es la interpretación y la visión que tienen del mundo y hacen parte de su historia y de su memoria. Es importante que tengamos esto bien presente, ya que como sociedad mexicana, por mencionar una de las tradiciones que siempre llevamos a cabo, y es un ejemplo simple, pues viene siendo, por ejemplo, el 2 de noviembre, ¿no? El festejo o la conmemoración que tenemos a pues el Día de los Muertos, ¿okay? Ese es uno de nuestros usos y costumbres como sociedad mexicana. Sin embargo, también hay tradiciones y costumbres que se dan principalmente en los pueblos indígenas y que están protegidos legalmente en un marco legal, están protegidos de llevar a cabo ciertas situaciones o ciertas tradiciones para ellos que pues no se pueden ver afectadas de la misma manera que todos los que no pertenecemos a una comunidad indígena. En este caso, el tema que es matrimonio infantil. Aquí cabe mencionar que si bien es cierto que en México sí tenemos muchos grupos indígenas, muchísimos, y aquí los yumanos en Baja California pues es parte de los grupos indígenas que aquí sobresalen. Nada más que sí hay que hacer hincapié que los matrimonios infantiles es algo que se viene manejando a nivel mundial y es una preocupación que tiene la ONU y que se ha establecido en muchos países. Tanto es la preocupación mundial que se ha establecido que para un matrimonio que se convierta legal es a partir de los 18 años de edad. Y aquí se tiene que hacer la observación que en México se ha proclamado también en parte de las leyes federales y de los derechos generales, de los derechos de las niñas y los niños, es de que a partir del 2015 se estableció y a partir de este año, en febrero o marzo, se estableció en 31 estados que esta ley
se estableciera en 31 estados que la ley protegiera a niños y niñas y el matrimonio se estableciera que fuera realmente a partir de los 18 años de edad, ¿sí? Entonces, cabe mencionar que hay 2 estados que realmente no aceptaron esta ley y sobresale que es Baja California y Sinaloa. Entonces, es muy chistoso porque Baja California, se me hace muy raro que estamos atrasados en esta parte, porque aquí entonces permitimos que las niñas se casen, que sea a partir de sus 14 años y que los niños a partir de sus 16 años de edad, que sea legal a partir de esas edades. Solamente Baja California y Sinaloa seguimos atrasados en esta parte, desprotegiendo a los niños de si se casen en esta área, si se casen mientras sigan siendo adolescentes, mientras sigan siendo esta parte jóvenes. Y en todos los estados de la República tienen el derecho de hasta ser 18 años de edad, porque entonces no fumes, no me tomes, eres mayor de edad, tienes credencial hasta los 18, pero sí te puedes casar aquí en Baja California mientras tengas 14 y mientras tengas 16 años de edad, ¿sí? Pero pues, ahí también es otra parte interesante de saber por qué nuestros gobernantes o qué es lo que estaba pasando o cómo fue que llegaron a esta parte de decidir, no, nosotros seguimos como Baja California aceptando, y cómo es que, por ejemplo, en Oaxaca, que también tienen grupos indígenas, cómo es saber que en Chiapas, que también tienen grupos indígenas, cómo saber que en otros municipios o en otros estados sí aceptan todavía esta parte de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a proteger a nuestros adolescentes y vamos a proteger a estos grupos que son vulnerables, y de decir, ¿sabes qué? No, nosotros decimos no a esta parte. Nosotros decimos no a proteger a nuestros grupos, no a proteger a nuestros niños y no a proteger a nuestros adolescentes. Entonces también está esta parte de pensar un poquito. Ok, principalmente hablando, por ejemplo, de las estadísticas o de lo que la mayoría de nosotros pudiera pensar, el matrimonio infantil es algo que nos afecta a todos. Como ya lo mencionaba, no solamente es matrimonio legal, lo que mencionaba aquí la doctora, sino que también estamos hablando de que mi niña de 15 años salió embarazada, pues que se vaya a vivir con el chico. Él ya trabaja quizás, tiene una fuente de ingreso, pues que se vaya a vivir con él. Esto es una de las situaciones que son súper comunes en nuestra sociedad, y que también nos afecta a todos. No solamente afecta a la persona, al individuo en sí, que claro que es el principal afectado, pero nos afecta a todos en sociedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes que se casan o están en una unión matrimonial y alguno de los dos o los dos tienen una minoría, o sea, tienen menos de 18 años, son adolescentes, pueden llegar a no tener las mismas oportunidades que los que se esperan un poco al matrimonio o incluso también a la reproducción, como ya lo han estado mencionando aquí en este foro, y tienen más oportunidades, no solamente de estudiar una carrera universitaria, sino también de más oportunidades en el área del trabajo. Hablando así a grosso modo, se comenta que solamente en México, sociedad no indígena, es del 21 al 30% de los matrimonios infantiles y aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha sido casada o está en unión libre menor a los 18 años. Lo cual de que nosotros, todos los aquí presentes, tenemos mínimo una conocida por cada 3 que pues está en un matrimonio infantil. Aunque suene duro, aunque suene difícil, a lo mejor de llevar, es matrimonio infantil. Es que mi hija, mi sobrina, mi prima tiene 17 años, ya está muy crecidita, ya está muy madura. No, es matrimonio infantil. Bueno, aquí yo creo que hay que aclarar una situación, ¿no? Cuando son 2 adolescentes y están casados,
es muy diferente, o en este caso si se quieren casar o ser pareja, es muy diferente a cuando estamos hablando de niñas que se casan con adultos, ¿verdad? En lo personal, obviamente no apoyo a las niñas con adultos, pero dos jóvenes que se quieran casar, en lo personal, pues es algo que ellos están tomando una decisión, si pueden o no. De todos modos, en su momento lo van a vivir. Hay que ver las repercusiones que hay. Si bien es cierto, podemos decir, no tienen la edad para casarse a esa edad. No tienen la edad para casarse, no están maduros emocionalmente para ello. Pero habría que ver cuál es la edad madura para casarse. No la edad cronológica, la edad madura. No podríamos decir que hay una edad, ¿verdad? Entonces, también es cierto que muchas de esas parejas, y lo vimos nosotros con nuestros familiares de antes, por eso son usos y costumbres, ¿no? De lo que se ha venido dando. Nuestros abuelos en muchas ocasiones la edad en las que se casaban eran esos. Que si estuvo bien o estuvo mal, no lo sé, pero se viene dando. Entonces, aquí lo que habría que ver, si no nos casamos o no es bueno que se casen los niños porque no tienen las mismas herramientas, entonces, ¿qué estamos fortaleciendo? ¿Cómo le estamos haciendo nosotros para que en esas fortalezas? Creo que hay diferentes situaciones aquí. Una cosa es, ¿qué tan bueno sería para nuestros hijos, para nuestros adolescentes que se casen? En algunas ocasiones, entre más jóvenes se casan las personas, es más duradero el matrimonio. En algunas ocasiones, entre más grandes se casen, es menos duradero el matrimonio. Tendríamos que ver entonces cuál es el fin del matrimonio, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos de un matrimonio? Entonces ahí sí podríamos nosotros ver, oye, esto está bien o está mal. Sí sé que la vida sexual iniciada a una edad temprana puede generar médicamente algunas enfermedades. Bueno, eso, si es por eso, bueno, pues entonces sí vamos educando a nuestros hijos en ese sentido. Pero si es porque no creemos que vayan a ser funcionales para que estén casados, habría que ver entonces qué es lo que nosotros creemos para ello, ¿sí? ¿Por qué se casan los adolescentes? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Alguien gusta dar una opinión? Veo caritas jóvenes. ¿Por qué creen que es el...? ¿Ok? Por rebeldía. No quieren vivir con sus padres. No quieren la autoridad de la educación que hay en casa. ¿Alguna otra opinión? Pues yo quisiera opinar, aprovechando que no veo por ahí. Pues yo creo que son ahorita las condiciones prematuras del embarazo las que pudieran presionar un poco más como sociedad y nuestras culturas de patriarcado, de que, mija, te casas, ¿no? En muchos casos. Yo pienso que se casan también porque no quieren tener ¿cómo le quiero decir? Que los padres les imponen sus reglas, ¿verdad? Y ya los hijos ya no quieren entender, ya quieren estar liberados para hacer lo que ellos digan, realmente. Yo pienso que lo toman también como a manera de escape. Cuando hay en el seno familiar problemas que salen de control, y no hay apoyo por parte de la misma familia de fuera, es una manera en que el joven escapa, ¿no? Me junto contigo y nos vamos bien casados para que nadie diga nada y soluciono, siendo que a veces arrastran esa misma problemática que tenían en el seno familiar y nada más lo clonan y se lo llevan a un hogar nuevo. También yo creo que es importante que veamos qué es el ejemplo que ven en casa. Probablemente mamá y papá se casaron a esa edad y a mí se me hace muy fácil casarme a esa edad también o juntarme o sea la situación que sea, pero es lo que estoy viendo, es el ejemplo, es lo que estoy viviendo y sobre todo que socialmente no ha habido como nadie ha tachado esa situación, todos lo hemos visto normal, desafortunadamente desde mi punto de vista, pero creo que ese es el ejemplo. Bueno, pues para reafirmar algo que creo que es la misma idea al final de cuentas y la reafirmo, creo que es por la disfuncionalidad de las familias.
En general, lo que estamos viendo en estos últimos años, decenas de años, tal vez unos 15, 20, por la situación económica, ya las familias no funcionan como funcionaban antes. Entonces, esa es lo que yo pienso, es la disfuncionalidad de las familias, lo que hace que el joven no tenga más aspiraciones, no hay oportunidades de estudiar, por ejemplo, muchas veces, aunque lleven 10 de calificación. Entonces, pues lo que sigue es casarse. Tengo el micrófono por acá. También estamos hablando de la presión, ya sea de los compañeros, ya sea de los padres, cuando nos dicen que esa es mi casa, son mis reglas, entonces cada adolescente quiere tener su casa para tener sus reglas. O sea, es una presión también de sus compañeros de decir, pues tanto que lo amas, vete con él, ya puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes conseguir más cosas viviendo con una persona. Entonces también es un poco de presión por parte de la sociedad. Como en la antigüedad, tenían un hijo, le decían, no te tienes que casar porque te tienes que casar. Empiezas a comportarte como adulto, pues sé un adulto. Prácticamente te obligan a hacer eso cuando tú quieres iniciar, pues, a hacer cosas del estilo. Yo tengo otra perspectiva. A menudo, como cuando se es joven, pues, tenemos una imagen de cómo es realizarse. Y dentro de las convenciones sociales está muy, muy premiado de que la imagen de realización es el matrimonio. Entonces, hay extremos del yo no me quiero casar porque mi idea de realización es laboral y yo me quiero casar lo más pronto posible, quiero asegurar mi futuro, quiero empezar a ahorrar para mi casa, quiero empezar a tener mis hijos y ya, estoy realizado. Y es como esta imagen que estamos permeados. Entonces, sí, todos desde chiquitos empezamos a imitar e imitamos de nuestra familia, de la cultura, de los medios y a veces incluso la prisa no digo que sea en todos los casos, pero debe ser esa, ya me quiero estar realizado porque no quiero llegar a los, no sé, X edad, una edad avanzada y no tener eso que todo mundo tiene, porque solo existe el éxito convencional, no el éxito personal. Yo sí lo pienso. De hecho, Gracias. Y hay otra situación también a considerar, que la mayoría de bueno, no la mayoría, pero sí muchos jóvenes, cuando quieren llegar a unirse con otra persona, es porque también quieren explorar una parte que socialmente, culturalmente, ahorita no se me ocurre cuál sería el término adecuado, pero que lo vemos tal vez mal o inmoral, que es tener las relaciones sexuales con otra persona, lo que es el copular. Entonces, el permiso es el matrimonio para poder tener. Entonces, yo lo que quiero es disfrutarlo o gozar o aprender al respecto, y si lo hago con una persona que no es mi pareja, mi esposo, mi esposa, o como le queramos, como corresponda, pues me caso. Entonces ya entramos a otra situación de cómo estamos percibiendo nosotros como sociedad la unión, para qué es el matrimonio, ¿sí? Y lo que decía hace rato la psicóloga, ¿qué es lo que buscas en el unirte con la persona? Y los jóvenes en ocasiones eso es lo que ven, y caemos en que el hombre, y más a esa edad, está con la cosquillita, y las señoritas nada más con que le salen bonito, es que me quiere mucho, y cuando estoy con él estoy tan a gusto, y con tal de estar con él, que le da ese sentir bonito, sin necesidad de caer en la copulación, y el hombre está esperando el momento porque está con la libido despierta, se dan situaciones que conllevan a... En el 2002 la universidad, la UABC, hizo un estudio aquí en Tijuana sobre unas muestras representativas para adolescentes, preguntándole las razones por las cuales tenían novio y tenían relaciones sexuales. Sus primeras 4 respuestas fue: la primera, por sentirse amado; la segunda, por parte de sus amigos, o sea, porque sus amigos lo tenían; la tercera,
para ver qué se sentía, y yo olvidé la cuarta, ¿verdad? Pero para mí ha sido muy representativo esa encuesta que ellos hicieron, porque a fin de cuentas lo que mueve a la persona es el amor. Un joven, cuando no se siente querido en casa, como ya lo decían ustedes, busca y confunde esa situación, que creo que también es a donde vamos, ¿no? ¿Por qué no sería bueno esa relación para él? Él está enamorado, sí, pero puedes desarrollar una relación codependiente, y es ahí donde empezamos a vivir los grados de violencia a los que nosotros estamos viviendo. Por sí mismo, el que un joven se case consciente, enamorado, a lo mejor, ¿puede un joven ser maduro a la edad de 16 años? Depende del ambiente en el que se ha desarrollado. Un joven de 16 años sí puede tener una madurez emocional. ¿No conoce todo lo que implica el matrimonio? Claro que no, como yo tampoco cuando tenía la edad cuando me casé, y como yo creo que en su momento todos nosotros, ¿no? Pero deseábamos hacerlo. Entonces puede hacerlo, pero dependiendo del lugar en donde está. Pues yo creo que hay que diferenciar entre cuando la jovencita se casa con un adulto y cuando se casa con adolescentes. Si es adolescente, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando sentirse amada, pues el matrimonio no es la mejor manera. ¿Por qué? Porque vas a determinar una relación de codependencia y donde muy posiblemente la violencia va a estar inmersa. Sí, creo que ahí haces un muy buen punto, sobre todo cuando es, como dices, cuando son ambos adolescentes y cuando es esa diferencia de edades, sobre todo cuando uno es mayor de edad y cuando el otro es menor de edad, sobre todo cuando es esta parte de pedofilia y gerontofilia, ¿no? Que es a veces cuando se genera esta violencia psicológica, que a veces es cuando a la que menos nos percatamos o cuando es la que menos vemos, porque pues violencia puede haber de muchas, pero esta a veces es la que más cuesta trabajo y la que más genera esta dependencia o codependencia, ¿no? Que cuesta mucho trabajo, porque muchas veces, por ejemplo, yo que estoy en la práctica, bueno, que estuve tan mucho tiempo en la práctica en el hospital, de repente llegaban las chicas y hacerles la exploración ginecobstétrica para hacer los tactos cuando ya llegaban con sus pancitas ya muy grandes, o que traían infección para tener una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. Y era así, te voy a hacer un tacto, necesito hacerte un tacto. Y era desde esta vergüenza, desde esta culpa, desde este así de, no quiero que me veas. A veces incluso algunas hasta se ponían sus manitas así de, no quiero, no que me le tienen veas. que pedir permiso, ¿no? Al esposo. No, es que con nosotros no pasan, porque inclusive pasan solas o tienen que pasar con la mamá, porque legalmente el esposo pues a veces ni siquiera están casados realmente, todavía apenas están empezando esta experiencia de tengo 13 años, tengo 14 años y todavía legalmente pues no están casados, entonces tienen que pasar con una mujer, entonces pasan con la suegra y la suegra es, ay mijita, a ver ya, ábrete de piernas, o sea, hasta violencia por parte del familiar entonces empiezan a vivir la violencia por parte del familiar, empiezan a vivir la violencia por parte de la médica o el médico que los está explorando, empiezan a vivir la violencia por parte, o sea, desde la pareja de, es que hay que tener relaciones porque si no, no me amas. Entonces es buscar esta parte de, si no, no me amas, si no, no me quieres, o sea, si no, no me esto, si no, no me aquello, y es como todo un envolvimiento de violencia que empieza, o sea, ya no nomás es un abuso sexual, o sea, a veces va mucho más allá, y entonces es por qué hubo también este matrimonio infantil, por qué hubo este embarazo, por qué hubo todo esto. Entonces, también esta chica, ¿por qué está ahí? ¿Por qué hubo este matrimonio infantil? ¿Cómo se dieron estas características? ¿Por qué fue este uso y costumbre de este matrimonio? ¿Por qué se da en este caso en Baja California esto? Porque también es, retomando un poquito lo que decías, doctora, de por ejemplo los humanos, sobre todo los Kumeyaay que hay aquí en esta población, el uso y costumbre de sus matrimonios es muy diferente a lo que hay en la población de Tecate. Sí hay que hacer esta distinción, porque no es lo mismo el uso y costumbre de ellos a lo que es la población de Tecate, sí hay mucha diferencia, porque no es lo mismo para ellos su matrimonio a lo que es para nosotros aquí en Tecate, ¿sí? También esa es una distinción bien grande, porque para ellos es muy común
de me voy a casar con él, a lo mejor hay un bien común entre los familiares, que lo arreglaron desde bien chiquitos, que fue un acuerdo entre parientes, que fue un acuerdo del tata, que fue alguna situación especial. Me das un dinerito, unas chivitas, una vaquita. Suena algo del medievo, suena algo que aquí en México no se da, pero sí se da. Y se da en comunidades como Baja California. No solamente con comunidades como los mencionaba mi compañera doctora, como la Kumeyaay o la Paypay. Se da, ¿saben en dónde está San Quintín? Muy bien. En el municipio no reconocido de San Quintín, que en realidad pertenece a Ensenada, hay comunidades que es población migrante, es población flotante de Baja California y muchas veces no se tiene control bajo esta población. Estamos hablando de grupos indígenas de triquis, de mixtecos, de zapotecos, de tzetzales. Son grupos indígenas que están ya trabajando de manera regular o irregular en el estado de Baja California. Son una fuente grande económica y de mano de obra, principalmente en las labores del campo, y todas estas comunidades siguen teniendo esa cultura o esa costumbre más bien de la dote. Como comentario personal, yo estuve dando mi servicio social en una de estas comunidades y la mayoría de las mujeres en las cuales yo les llevé su control prenatal como parte de mis mismos servicios eran menores de edad. Y se podría decir que 5 de cada 10, aparte de que eran menores de edad con una pareja menor de edad o un poco más grande que ellas, habían sido vendidas cual mercancía por sus propios padres. Me llegaron a comentar, obviamente no voy a decir nombres, pero me llegaron a comentar que su precio variaba desde 3 chivas hasta 18,000 pesos y la más cara que me tocó saber la información eran 60,000 pesos. Y es una realidad que aquí en Baja California, a unas cuantas horas de Tecate, podemos observar. Creo que una de las cosas importantes también que menciona la doctora y que a mí me gustaría ahondar un poquito es sobre el tema de la sensación de los padres de sentir que ya no podemos con nuestros hijos. Es muy constante como los padres últimamente se sienten como ya no puedo. Me ha tocado ver padres de niños de 11 años precisamente en proceso terapéutico donde llegan y te dicen es que ya no puedo con él. El niño tiene 12 años y dice ya no puedo, no sé qué hacer con él, no sé dónde dejarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros como padres también, ¿no? Desde la perspectiva que tenemos sobre lo que es el hijo? Decía otro padre, él ya cumplió 18 años, yo ya acabé con él. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? ¿Qué es un padre y hasta qué edad se es padre? ¿A qué edad ya te puedes decir ya no soy padre, verdad? Yo ya hice lo mío. Esa es una de las situaciones que es lo que decía la doctora ahorita, que esa sensación de las reglas, con esa sensación de los límites. Vemos los límites y las reglas como algo negativo, ¿verdad? Las reglas y los límites no son negativos, son algo bueno. ¿Por qué? Porque a raíz del límite, cuando reconozco mi límite, puedo reconocer hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Porque muchas veces no puedes saber hasta dónde no llegas cuando no tienes el límite. Si mi límite ahorita era correr 3 metros y lo sigo haciendo todos los días, va a llegar un momento en el que hago 4. Entonces superaste tu límite, ¿verdad? No siempre son malos los límites, son buenos, nos permiten descubrirnos, nos permite saber hacia dónde vamos y cuál es el camino que vamos a hacer. Entonces, aunado a qué pasa con nosotros los padres en cuanto a la idea que nosotros tenemos de nuestros hijos, qué pasa con el tema de límites, por qué rechazamos, la mayoría de nosotros hablamos como si los adolescentes rechazan la autoridad y rechazan los límites. Déjenme les digo que no es cierto. El adolescente no rechaza las reglas, el adolescente no rechaza el límite, rechaza la incongruencia del adulto que se los quiere poner. El padre le dice al adulto, al joven que haga lo que él no está dispuesto a hacer. Y eso es lo que enoja al adolescente. Y eso es lo que me molesta, porque mi papá me pide cosas
que él no está dispuesto a hacer? ¿Por qué mi papá me dice que yo haga algo cuando no lo hace? ¿Por qué a mí me pide que me esfuerce cuando el padre no se esfuerza? Ese es el problema, ¿sí? Entonces, obviamente, rehuimos a eso. Y como decía la joven, no olvidé tu nombre, perdón, ella como ella lo decía, ¿no? Nosotros los padres educamos a nuestros hijos hasta los 18 años. Esa mentada frase que ya la dije yo anteriormente, ¿va? Cuando le dices a tu es que hasta que tú tengas 18 años me tienes que obedecer. Entonces, aquí le estamos diciendo que hay un límite para obedecer. Nosotros lo estamos enseñando, ¿no? Otra de las cosas también que no hemos visto es el tema de la abstinencia. La sexualidad educa en la reproducción sexual, en educar en tener relaciones sexuales, pero esa es una educación incompleta. Habla de abstinencia a los jóvenes. Es que ya no se puede hablar de abstinencia. Bueno, déjenme les digo que en Uganda es un país donde el nivel de SIDA iba en aumento, ¿verdad? ¿Qué hizo Uganda? Empezó a hablar de abstinencia. No habló de condones, no habló de parejas seguras, habló de abstinencia. Y el índice de SIDA en Uganda bajó un 75%. ¿Los jóvenes pueden abstenerse? Sí, pero tu papá crees que no. Ese es el problema. Si tú le enseñas, ay, mira, es que mejor hay que darle condones porque seguro va a tener relaciones. ¿Y dónde está el tema de abstinencia? Hablar de abstinencia, ¿en qué se refiere? Que no tengas relaciones sexuales, no. Hablar de abstinencia se habla desde tu proyecto de vida, desde tu voluntad, desde tu libertad. Volvemos a los mismos temas que hemos visto anteriormente, ¿no? Eso es un contexto completo para el adolescente. Pero si nosotros empezamos nada más, es que no debes de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque te va a ir mal, porque vas a embarazar y eso es lo que decimos disculpando. Te vas a embarazar y ya te fregaste, ya no hiciste nada. Y volvemos a lo mismo, ¿a quién minimizamos? A otro ser humano, cuando no es cierto, ¿verdad? Lo mejor que te puede pasar a un adolescente al tener relaciones sexuales es embarazarse. ¿Qué es lo peor? Una enfermedad venérea, un SIDA. Eso, para mí eso sería lo peor, ¿verdad? Pero entonces esos conceptos que nosotros tenemos y mientras no los cambiemos, son los que van a seguir fomentando esta situación que nos parecen aberrantes. Claro que sí, desde el contexto en el que lo estamos hablando. Pero si comentamos, yo por eso les decía anteriormente se podía considerar que una persona madura era a partir de los 15 años y cumplían con la madurez esperada para ello. ¿Por qué nuestros jóvenes ya no? ¿Porque cambiaron? No, porque nosotros cambiamos la manera de educarlos. Eso es la diferencia. Nosotros intentamos hacer las cosas por ellos, intentamos darles una pequeña responsabilidad, pero no se trata, el padre no está para dar pequeñas responsabilidades, el padre está para sacar lo mejor de ese ser humano y en medida de que se comprometa a eso, va a tener un ser humano fortalecido en el área emocional desde muy pequeños, ¿no? Que también en esta falta de fortalecimiento vemos el tema del abuso sexual. El abuso sexual ha crecido en México, según las estadísticas también, cada 20 segundos hay un abuso sexual en México. La trata de personas también ha aumentado. Todo esto que tiene que ver es parte de lo mismo, el tema de la educación. Pues prácticamente lo que hacen conmigo. Si yo digo no me toques es porque reconozco mi sexualidad, pero ¿qué pasa con un abuso sexual? Cuando una persona dice que no y igualmente lo hace, ¿qué nos están enseñando si es contradictorio? No entendí bien. O sea, si yo estoy con una persona y yo le digo no quiero que me toques, pero esa persona me toca. Es abuso sexual. Ajá, por eso. Entonces, ¿qué es lo que me enseñan ahí? Pues él no te está enseñando nada, él te está violentando. Ajá, él está abusando y realmente ahí realmente la palabra abuso simplemente le estamos apaciguando con algo que no es. Es violación. Porque realmente ahí la palabra, a mí lo que he visto la verdad es que cuando decimos abuso sexual infantil, simplemente lo estamos minimizando y lo estamos tapando. Es violación infantil. Y las palabras legal no es lo mismo, ¿no? Ajá, en términos legal no es lo mismo. Pero realmente deberíamos de decir las palabras como son. Es violación, punto. Porque te están violentando, no nomás están abusando. Y eso cabe mencionar que no solamente
en jóvenes. Se puede dar también el maltrato sexual, la violencia sexual, las violaciones y el abuso dentro del matrimonio. Sí. Porque muchas veces comentamos, es que estoy casada y yo no quiero tener relaciones por X razón, porque simplemente no quiero, no debe de haber en sí una razón en específico, pero estoy casada y mi esposo sí quiere. Entonces es importante que también las mujeres a cualquier edad sepamos que nosotras tenemos el poder de decidir cuándo sí queremos, cuándo no queremos. Así como tú decides, come tú, yo no quiero, no tengo hambre. Es lo mismo. No me pueden obligar a que yo coma cuando no tengo hambre. Si tú dices no, es no. Es no. Y cuenta incluso, por ejemplo, ahorita que vemos el usos y costumbres, sería conveniente también hablar, que es cierto, hablamos de la violencia a las mujeres, ¿no? Pero no sé si alguien supo el caso de Coahuila, donde unas muchachitas en la secundaria tenían relaciones sexuales con los niños y les tomaban video. Y si ellos no hacían lo que ellos querían, ellas los exponían, ¿sí? Entonces se dio, fueron varias niñas, ¿no? Coahuila, Saltillo, ha sido uno de los nombres que más ha salido en las noticias últimamente sobre el tema de, que hablando de usos y costumbres, que no son a lo mejor las costumbres que hemos tenido, pero sí es algo que se está dando y también tenemos que poner en cuenta que son, por ejemplo, los pack, que le llaman, ¿no? La venta del pack, que te toman una fotografía a tus áreas de tu cuerpo, sobre todo las partes, los genitales, y los venden, ¿verdad? Entonces, son jóvenes de 14 años. Se tiene uno promedio que los jóvenes empiezan con el setting, sexting, a partir de los 12 años, ¿sí? El inicio de la vida sexual de nuestros adolescentes está entre los 12, 13 y 14 años, ¿verdad? Y también el profe lo mencionaba anteriormente, el tema de la pornografía para los niños. ¿Cuál es la estadística que los niños empiezan a ver pornografía? 8 años aproximadamente. Son muy, muy bajitas las edades, ¿no? Entonces, obviamente con tanta situación sexualizada es muy difícil darse cuenta sobre el tema del abuso sexual. Hay jovencitas que están viviendo abuso sexual en sus relaciones de pareja, en sus novios, porque me han llegado a decir en el proceso terapéutico, es que tengo relaciones con mi novio porque me llevó a cenar. ¿Sí? Entonces ellas creen que pagarle al novio por hacer eso es tener relaciones sexuales, ¿no? Pero ¿dónde está todo esto? ¿De dónde proviene todo esto? Volvemos al mismo punto. ¿Qué es lo que busca? El ser humano en lo más íntimo de su ser busca el amor y ser amado. ¿Sí? Mientras eso no lo estemos nosotros atacando para que la persona se sienta así, pues estas situaciones van en aumento. Gracias. Y surge también una situación aquí respecto a lo de los abusos en ocasiones, y yo creo que ha salido a relucir en los últimos meses en las estadísticas, que la mayoría de los abusos o violaciones infantiles son por los mismos familiares. Sí, el 99%. ¿Sí? Y se encuentra que después, cuando la persona se da cuenta, porque en ocasiones tal vez el niño no percibe el daño que se le está haciendo, o el individuo, pero cuando llega el momento que se da cuenta, porque a lo mejor lo platicó con alguien o se dio cuenta que no está bien, mamá, fíjate que fulanito me tocó, me hizo, ¿sí? Ay, mija, ¿cómo crees que te va a hacer eso? O ya cuando en ocasiones caen en que sí lo están haciendo, mira, ya no va a pasar, no digas nada porque X persona, tu abuelito está muy delicado y si lo decimos, se va a enfermar por tu culpa, ¿eh? O sea, queremos ocultar una situación y la escondemos. Y como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Y está también, perdón, el otro punto del PAC, del mentado PAC, que aquí en Baja California, aquí en Tecate, como profesor, se da uno cuenta de cada cosa que hasta te dicen, profe, les digo, mira, dime quién qué y vamos a ver qué podemos hacer. Y le enseño, no, y de entrada borra eso, porque eso ya se considera también pornografía y es un delito. ¿Sí? Sí, de hecho, por ejemplo, en la cuestión del abuso sexual infantil o violación, hay que creerles a los niños. Y esta parte de la educación de la sexualidad es desde que nacen, es enseñarles es tu pene, es tu vulva y es tuyo, y es tu parte privada. Y nadie te la tiene que tocar. Y darle esa confianza de soy tu mamá
y cuéntame las cosas. O sea, desde ese momento es generarles esa conciencia y generarles ese respeto y esa responsabilidad de es tuyo, yo soy tu mami, cuéntamelo, este es tu papá, e inclusive decirle, y si con tu papá no tienes confianza, aquí estoy yo. Y es empezar a generar esta parte de decirle de la educación que hablábamos de hace rato desde casa. Y empezar a generar esa confianza de si el tío, la tía, el abuelo, o sea, es esa parte de, oye, pues es foco rojo, es tu mamá, es tu papá, es tu abuelo, es tu tío, o sea, yo te tengo que generar esta confianza, yo te tengo que generar esta comunicación, o sea, yo te tengo que creer porque soy tu mamá. Y no es ese chantaje, no es esta manipulación, no es esto, o sea, vamos a ver, vamos a platicar y ok, si tú me estás platicando esto y si yo a lo mejor me da mucho, me está tomando acá el rollo de decir, mi hija no le creo, ok, me acerco a una psicóloga y vamos viendo. O sabes que voy al médico o la médica y vamos viendo de, oye, ¿sabes qué? Me platicó esto y estoy preocupada. Y vamos a ver cómo lo resolvemos, pero no es, tu abuelito está grave y le va a dar un infarto porque mi hijo, o sea, no. Es realmente escuchar, poner atención y muchas veces no es victimizar a la niña o al niño, porque eso también no es lo más correcto, porque entonces le vamos a generar un trauma que cuando crezca entonces va a tener una disfunción sexual y entonces no va a poder satisfacer su necesidad cuando tenga esa necesidad que tenga. Y entonces va a generar un problema en su sexualidad y con su pareja y va a tener otras situaciones. Entonces también ese punto es no victimizar, sino actuar y tratar. Y llevar al psicólogo o la psicóloga y a lo mejor jugando o a lo mejor trabajando ya en psicoterapia y ver esta parte que también es importante y sobre todo, como les repito, es no victimizar, es trabajar. Yo creo que otra de las cosas también es mitos del abuso sexual, ¿verdad? Los mitos del abuso sexual, por ejemplo, es de que un niño te puede mentir respecto a eso. Difícilmente. Una de las cosas que nosotros también como padres tenemos que darnos cuenta es que las heridas más difíciles de sanar son aquellas originadas por el abuso sexual o la violación. Son de las heridas más difíciles. De hecho, en un país de Europa, Austria, creo, fue el primer caso de eutanasia. No sé si fue Austria, fue en un país obviamente donde tienen la eutanasia. Fue el primer caso de eutanasia para una joven menor de 30 años, porque la razón por la que practicó la eutanasia era por un problema emocional. Ella había sido abusada sexualmente por su padre desde que tenía 5 años hasta los 14 años. Entonces se consideraba que a través de los procesos psiquiátricos no había logrado superar eso, así que se le dio la oportunidad de decidir la eutanasia si ella quería. Digo, imagínense hasta qué grado ha llegado, ¿no? Entonces, el abuso sexual, ¿cuáles son sus mitos? El niño lo inventa. No es cierto. ¿Cuál es otra de las cosas? Si bien es cierto, todos sabemos lo que hay que hacer con un niño de abuso sexual y sabemos que la mayoría de las personas que abusan sexualmente a los niños son sus familiares. ¿Qué es lo que tenemos que entender en esto? ¿Por qué abusaron de ese niño? Sí, no nada más, hay una característica que tiene la mayoría de los niños abusados sexualmente. No son los que más hablan. Son los que es fácil ponerles miedo. Ustedes ven, profe, por ejemplo, nosotros que hemos estado con niños, de repente tú ves a todos sus sobrinitos así y sabes cuál es el tremendo, ¿verdad? Se le nota luego, pero también sabes cuál es el más retraído. Con ellos es los que cuentan, porque regularmente son los más retraídos a los que llega el abusador y dice, hey, no digas nada, hey, a mí me tocó trabajar en la Procuraduría para la Defensa del Menor, así que el tema del abuso sexual era algo que estaba constantemente. Es que me dijo mi tío que me iba a dar unos dulces si me dejaba hacer esto. ¿Sí? Entonces, tal cual como eso, te lo pueden contar. Hay cualquier forma de manipular al niño, entonces, pero siempre va a ser al niño más callado, al niño un poco más retraído. Hay que tener cuidado de eso. Todos sabemos como padres qué es lo que tenemos que hacer, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque toca fibras personales. Por eso es que no lo denunciamos. El abuso sexual no se denuncia porque significa que voy a denunciar a mi padre. ¿Y qué es lo que hace? Llega la abuela y me dice, oye, mi nieta me contó que su abuelo la tocó. Ok, señora, ¿y qué hacemos? Quiero denunciarlo. Pues
Si usted quiere, pues palabra. Pero los hermanos no quieren. No quieren que se... ¿Por qué? Porque es el padre. ¿Qué van a hacer para Navidad? Ni modo que no vaya el papá. Y que muchas veces ya violó a alguien más en la familia. Ese es otro de las cosas que también nosotros tenemos que considerar. Regularmente una familia que ha tenido un niño con abuso sexual, hay un pasado con algo parecido. ¿Sí? Entonces, por eso es que es difícil el tema del abuso sexual. La madre que es, por ejemplo, yo les decía, aquí en el DIF podías ver expedientes de 900 páginas porque empezaron con la abuela que había ido porque era abusada y luego la hija de la abuela y luego ahorita la nieta de la abuela, ¿no? Y adivinen qué, casi era el mismo. O sea, por las edades obviamente no, ¿verdad? Pero casi era la misma persona, pues en 2 generaciones era una misma persona. Entonces, eso también nosotros tenemos que darnos cuenta del tema del abuso sexual, hablarlo, decirlo y quitar por mucho esas ideas erróneas que tenemos. El abuso sexual daña y daña bastante y hay que cuidarlo. ¿Dónde se da? Se da en casa. ¿Cómo lo puedes evitar? Superando si tú tienes alguna situación de conflicto, dándote cuenta que puede pasar. Todos somos buenos y todos somos malos. ¿Qué diferencia la situación? ¿Sí? Hay situaciones en las que si no te conoces puedes caer en eso. Principalmente también una situación, ahorita aquí la doctora y la psicóloga están hablando principalmente del tema en el que el niño ya habla, pero ¿qué pasa cuando el niño es un menor que todavía no habla, un bebito? Yo hago un llamado bien atento a todas las que son mujeres, a todas las madres de familia principalmente, las que van a ser madres, las que están pensando ser madres, o tú como tía, tú como hermana, no dejes al bebito, a la bebita sola, por favor, porque se dan abusos entre familiares, ya lo mencionaron, es el 99% de los casos. ¿Y qué pasa cuando el niño todavía no habla? Cuando el niño todavía no tiene conciencia siquiera de que es un abuso o es algo malo lo que le están haciendo. Probablemente ya cuando el niño habla, ya no está el agresor presente. Entonces, madres de familia, no dejen a sus bebitos solos con la tía, con el tío. Es que es mi prima, toda la confianza con su esposo. No. Sean muy cuidadosos, principalmente con los bebitos, ellos no hablan. En esos casos, cuando son bebés, fíjate que también tienen un comportamiento, porque llegas a sentir de que cuando se los dejas, se ponen inquietos, lloran, tienen un llanto especial, o sea, se ponen muy, muy inquietos. Entonces, a lo mejor no hablan, pero sí tienen un lenguaje paralingüístico, y es bien importante estar al pendiente. Entonces, a lo mejor, como dices, sí no hablan, pero su paralingüístico es increíble, o sea, realmente velos, siéntelos, pero hasta la piel es así. O sea. Es importante también mencionar un poquito, ¿qué pasa si yo soy, volvemos al tema, qué pasa si yo soy madre adolescente y le dejo a mi bebé a mi suegra? Yo no conozco a mi bebé. Muchas de las razones por las cuales la madre adolescente no tiene al bebé con ella y no lo conoce, exactamente, no conoce su llanto siquiera, no conoce, es más, ni siquiera le da lactancia materna. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no voy a estar de mantenida en casa de la suegra o en casa ajena. Entonces, muchas veces las madres adolescentes no conocen a su bebé porque desde el principio hay un rechazo hacia el bebé, entonces no lo conocen, también puede haber esa posibilidad. Sí, claro, porque pues está la pobreza, la desigualdad, las normas sociales, el rechazo de la suegra, que muchas veces no era, pero pues ya es, entonces también esa es otra parte que es bien importante trabajarlo y claro, o sea, son muchos factores, pero y aquí pues algo que se tiene que rescatar mucho es realmente, como decía la psicóloga, la palabra amor, úsenla, vívanla, ténganla mucho en cuenta en todos los aspectos y realmente, o sea, no tengan miedo de usarla y de realmente interiorizarla. O sea, es una palabra que realmente deben de serla, no nomás ponerla, de serla y sentirla.
vivirla, ¿no? Vivirla. Y tarea para nosotros como padres es también lo que decía la doctora al principio, no acostumbrarnos a las cosas y pensar que ya hay que dejar a que sucedan. No, tenemos la oportunidad de hacer un cambio. ¿Por qué tenemos oportunidad de hacer el cambio? Porque somos, los padres en este caso son los seres más importantes de otro ser humano, que son sus hijos. Los únicos que pueden generar ese cambio, pues es nosotros como padres, ¿no? Entonces, informémonos, desarrollemos esa capacidad de pensamientos y de ser críticos ante las situaciones sociales y buscar apoyos. Si nosotros decimos, es que no hay nadie que lo quiera hacer, hazlo tú, no tengas miedo de hacerlo tú solo. ¿Significa que vas a batallar? Sí, pero no tengamos miedo a batallar, no tengamos miedo a ir adelante de alguna situación, siempre y cuando tengas la convicción de que sea buena, pero porque sí sea buena, no nada más porque ya sabes que sí es bueno, no, o sea, porque ya te has informado que es buena, algo que es bueno para ti y es bueno para los demás, tarde o temprano alguien se va a unir a ello, ¿sí? Entonces ten confianza en ello y busca lo mejor. Bueno, a manera de conclusión, ya rapidito, solamente yo tengo 3 propuestas, platicándolas con algunos otros especialistas, caímos en estas 3 propuestas, que son principalmente del tema usos y costumbres en nuestra sociedad y en la sociedad indígena. Ya lo mencionamos, ya ustedes se llevan, esperamos que se lleven un poquito más de información y muchas dudas, que esperamos en un momento busquen la respuesta. Creo que pueden acercarse con nosotras, pueden acercarse también a su médico de confianza, a su psicólogo de confianza, a su especialista de confianza y también a instituciones, por ejemplo como el DIF, en donde también les pueden brindar ayuda en todos estos temas. Como conclusión, yo creo que me parece importante el informar, el educar, el entender no solamente a nuestra sociedad, sino también a las comunidades indígenas, para buscar el brindar la información en cuestión de riesgo-beneficio acerca de los matrimonios infantiles. Riesgos, ya mencionamos algunos de los muchos que hay, y pues los beneficios serían cuestión de beneficios para todos, no solamente como sociedad, sino también la salud íntegra, biopsicosocial de la mujer, el empoderamiento de la mujer indígena, y también como económico. Se están filtrando muchos millones en temas de salud que no se deberían de filtrar. Hay otros temas más importantes para tratar en tema de salud. Apoyos económicos para educación versus los apoyos que ya cambiaron de nombre, pero prácticamente los apoyos de Prospera. Eso de que apoyen a la gente, mientras más hijos tengan, más te apoyo, yo creo que hay que cambiar el enfoque. De apoyo con tus hijos para la educación, no para que tus hijas tengan más hijos, sino para que tus hijas se eduquen. No estamos en contra de los niños, pero estamos en contra del maltrato de esos niños y de una falta de educación. Y otra cosa importante, la cultura, como comenté al principio, los usos, costumbres, tradiciones de una sociedad es parte de su cultura, y una cultura es dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco, generación por generación, la podemos ir cambiando. Lo que ahorita es normal o es una cultura normal en cuestión de matrimonio infantil, quizás en 20 años ya no sea lo normal, y es lo que tratamos de normalizar y tratamos de cambiar con este tipo de foros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, un fuerte aplauso. Muchas gracias, licenciada. No tengo el gusto de saber quién es la licenciada, usted, ¿verdad? Ah, muy bien, perfecto. Pues vamos a darle su documento de participación, su constancia, a la doctora Yendi Marlene Pérez Ontiveros. Un aplauso para ella. Licenciada Liana Janet Nevares. Y vamos a leer lo que dice el documento. Dice: con la necesidad de llevar a los ciudadanos a la oportunidad de encontrarse y mostrar su situación frente a sí mismos, pensar cómo medirse y compararse con otros tiempos o con otras comunidades. El comité organizador del primer Foro Social Municipal en representación de la ciudadanía asistente otorga
constancia como conferencista a la doctora Ana Sofía Huerta Rivera por su participación con la ponencia Sexualidad y Usos y Costumbres, realizado los días 27, 28 y 29 de septiembre del 2019, con sede en el Centro Cultural Tecate Secutec. Firman los representantes de este foro, que son el ingeniero Luis Jiménez, el maestro Ángel Vela y su servidor Genaro López. Doctora, un aplauso para la doctora. Y gracias esperamos tenerlos aquí en nuestro próximo foro.